Un saludo a todos ingenieros, continuando con el tema de materia, hoy nos toca ver ya la parte final, que vienen a ser los métodos físicos para poder separar mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Hay que recordar también de que estas mezclas, cuando se separan por métodos físicos, se obtienen elementos y o compuestos. Bien, los métodos físicos más comunes son la filtración, destilación, evaporación, decantación, sedimentación, imantación y tamizado. Bien, obviamente, hay un sinfín de métodos físicos para poder separar, pero estos son los más comunes y estos son los que vamos a ver. ¿Ok? Bien, comencemos con el tema de la filtración. Básicamente consiste en que si tú tienes acá, por ejemplo, una mezcla, ojo, para la filtración tiene que ser una mezcla heterogénea, ¿bien? Esto de acá es una mezcla heterogénea de algún sólido que se encuentra disuelto en un líquido. Bueno, no se encuentra disuelto, se encuentra mezclado con un líquido. ¿Bien? Ok, entonces, el sólido van a ser unas pequeñas partículas, como por ejemplo podría ser unas partículas de arena, podría ser, ¿bien? Y el líquido podría ser agua, ¿bien? Esta mezcla de sólido líquido lo vamos a vertir en un embudo, pero este embudo que está acá contiene pegado en su superficie un papel especial llamado papel filtro. Y su mismo nombre lo dice, papel filtro. ¿Qué significa filtro? Que filtra, retiene. ¿Qué retiene? Retiene a las partículas sólidas. ¿Bien? Y eso es lo que tú puedes observar acá, mira. Las partículas sólidas, ahí ves unos puntitos, las partículas sólidas se quedan retenidas en ese papel filtro, ¿bien? Pero lo que no es retenido, es decir, lo que pasa, lo pasante, el pasante vendría a ser el líquido que va a caer por acá. Por aquí cae el líquido. Recuerden, el papel filtro solamente retiene las partículas sólidas. ¿Y a quién deja pasar? Deja pasar al líquido. El líquido entonces se comienza a depositar en este vaso precipitado que tenemos aquí. Mientras que las partículas sólidas, como dice acá, el papel filtro atrapa el sólido. ¿Correcto? Y es que el papel filtro tiene unos poros tan pequeñitos que no permiten que pase el sólido, pero sí permiten que pase el líquido. ¿Correcto? Eso tiene que ver con la filtración. ¿De acuerdo? Necesitamos un material filtrante. No solamente tenemos el papel filtro, hay varios tipos de membranas que te permiten retener partículas. Hablamos ahí, bueno, eso ya es un tema más avanzado. Hablamos, por ejemplo, de la microfiltración, de la ultrafiltración, incluso también podríamos decir de la ósmosis inversa, aunque la ósmosis inversa es más un concepto de difusividad, pero también tiene que ver un poco con el tema de la filtración. Ahí utilizan unas membranas especiales. ¿Bien? Ok, eso con respecto a la filtración. Resumen, sirve para separar mezclas heterogéneas de sólido y líquido. ¿Bien? Ok, siguiente. A ver, tenemos aquí el fenómeno de la destilación. Esto de acá se llama la destilación. Profe, ¿en qué consiste la destilación? A ver, pongamos un ejemplo. ¿Tú alguna vez habrás visto agua mezclado con alcohol? ¿Bien? Agua con alcohol, por ejemplo, muy utilizado en la época de la pandemia, ¿no? Ese chisguetito que te ponían en las manos cuando entrabas a los centros comerciales, ¿no? Ahí te lavabas con eso, ¿no? Para poder desinfectarte. ¿Bien? Entonces, digamos que tengo una mezcla de agua con alcohol. Ok, el agua es un líquido. El alcohol también es un líquido. ¿Bien? ¿Cómo se llama el instante en que un líquido se convierte en un gas o vapor, como quieras? Ese instante se llama ebullición o también llamado vaporización. El agua tiene un momento, un instante donde se llega a ebullir o donde llega a hervir, y el alcohol también tiene un instante donde el alcohol comienza a hervir. Bien, pero la pregunta es, ¿cómo se llama el instante o cómo se llama la temperatura en el momento en que un líquido hierve? Esa temperatura se llamaba punto de ebullición, ¿correcto? O temperatura de ebullición. Bien, por ejemplo, el agua. El agua líquida, ¿a qué temperatura ebulle? ¿A qué temperatura hierve? A 100 grados. Obviamente si hablamos a presión atmosférica, ¿no? Estamos hablando a presión atmosférica. Bien. Entonces, el agua ebulle a la temperatura de 100 grados. El alcohol etílico más o menos ebulle a una temperatura de 78 grados, por ahí. Un poquito más, un poquito menos. Bien. Ok. Entonces, recapitulando. El agua hierve a 100 grados.
El alcohol etílico hierve a 78 grados. Te das cuenta que ambos líquidos hierven a diferente temperatura. Y ojo, esa temperatura tiene una diferencia considerable, ¿no? 100, 78, más o menos unos veintitantos grados de diferencia, ¿correcto? Entonces, cuando dos líquidos en una mezcla homogénea, tú sabes que el agua con el alcohol es una mezcla homogénea, ¿bien? Cuando tú tienes dos líquidos, por ejemplo acá, en este balón. En este balón tenemos una mezcla de agua y alcohol. Repito, es una mezcla homogénea. Bien, la destilación se utiliza para mezclas homogéneas de líquidos. Bien, ok, el agua ebulle, o sea, hierve a 100 grados. El alcohol hierve a 78 grados. Bien, si tú lo calientas, acá vemos que hay un mechero. El mechero sirve para calentar la mezcla. Si tú lo calientas a esta mezcla, ¿quién crees tú que se va a evaporar primero? ¿Quién crees tú que va a comenzar a hervir primero? ¿El agua, que necesita 100 grados para que se evapore? ¿O el alcohol, que necesita 78 grados para que se evapore? Obviamente que el alcohol es el que se va a evaporar primero. Obviamente, porque necesita menor temperatura para poder comenzar a hervir. ¿De acuerdo? Entonces, el vapor que tú ves acá, este vapor que comienza a salir por aquí, ¿qué vendría a ser? Alcohol etílico, ¿no? Profe, ¿es 100% alcohol etílico ese vapor que comienza a ascender? Te comento que no es 100% alcohol etílico, pero el mayor porcentaje es de alcohol etílico, ¿ya? Ese vapor de alcohol etílico principalmente va a comenzar a ascender por esta columna que ves acá. Esta columna se llama columna de destilación, ¿bien? Y ese vapor va a comenzar a moverse, va a comenzar a desplazarse a lo largo de este dispositivo que ves acá. ¿Cómo se llama este dispositivo? Se llama condensador. Recuerda, esto que está acá se llama condensador. ¿Y qué cosa es la condensación? ¿Recuerdas que vimos en el tema de materia? ¿Te acuerdas cuando te hablé de cambios de estado? La condensación, ¿qué significaba? Pasar de vapor o de gas a líquido. Eso significa condensar. Entonces, mira, por acá arriba, ¿te acuerdas quién estaba ascendiendo? Por acá arriba estaba ascendiendo el alcohol en forma de vapor, ¿correcto? El alcohol en forma de vapor. Este alcohol ingresa al condensador. ¿Y qué va a pasar con el alcohol? De lo que estaba en vapor, se va a comenzar a convertir en gotitas de alcohol. Es decir, va a ser ahora alcohol líquido. ¿Te diste cuenta? O sea, este condensador, ¿qué es lo que hace? Que el vapor que tú tenías de alcohol lo está convirtiendo en líquido. ¿Bien? Y de esa manera logramos recolectar el alcohol por aquí. ¿Te das cuenta? Mira, acá está, mira. El alcohol se queda por aquí. Ya, ¿y quién se quedó en el otro recipiente? ¿Quién se quedó acá? ¿Quién se quedó en esta pera? El otro líquido. ¿Ok? ¿Quién se quedó en ese balón? El otro líquido. O sea, el agua. El agua se quedó en este balón y el alcohol se fue al otro matraz. ¿De acuerdo? Eso es la destilación. En pocas palabras, ¿qué cosa es la destilación? Es cuando yo tengo una mezcla homogénea de líquidos, como por ejemplo el agua y el alcohol, voy a poderlos separar mediante un calentamiento y de esa manera se le llama el más volátil. ¿Qué significa volátil? También ya te lo expliqué en el video que hicimos de clasificación de las propiedades de la materia. Ahí te expliqué qué cosa es volatilidad. Significa de que el más volátil, o sea, el que se evapora más rápido, es el que se va a separar y que se va a ir al condensador para luego poder retirarlo como líquido. ¿De acuerdo? Entonces la destilación consiste en eso. Una mezcla homogénea de líquidos, alcohol y agua, se calienta, se evapora el que es más volátil, luego se condensa y se logra separar como líquido. Se separa del otro líquido que es menos volátil. ¿Bien? Eso es la columna de destilación. ¿De acuerdo? Sin embargo, la destilación no solamente se suele aplicar en una mezcla homogénea de líquidos, también se suele aplicar, vamos a bajar aquí, ahí está. La destilación también se puede aplicar en una mezcla homogénea, eso sí, una mezcla homogénea de sólido con líquido. Por ejemplo, ¿alguna vez has disuelto agua con sal? O sea, sal en agua, ¿alguna vez has disuelto? ¿Sí o no que la sal se termina de disolver por completo?
Ya. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes una mezcla de agua con sal? O sea, agua salada. Tú vas a colocar el fueguito, gracias al mechero, la mezcla se va a calentar y ¿quién se va a evaporar? ¿Se va a evaporar el agua o se va a evaporar la sal? ¿Quién crees tú? Obviamente el que se evapora es el agua, ¿no? No me vas a decir que la sal se va a convertir en vapor, no. Para que una sal se convierta en vapor, necesitas una temperatura altísima, ¿ya? En cambio el agua, con que lo lleves a 100 grados, ya está, el agua ya se evaporó, ¿bien? Entonces, el agua el agua en forma de vapor, acá ponemos agua, pero en forma de vapor, el agua en forma de vapor comienza a ascender, ahí está, y te das cuenta que va a pasar al condensador. Tú ya sabes que esto de acá se llama, perdón, se llama condensador. Entonces el vapor de agua ingresa al condensador y se condensa, o sea, se convierte en líquido. Ahí está. El agua líquida se comienza a depositar aquí. ¿Correcto? Ahí está. Dice agua pura. ¿Bien? Y ahora la pregunta es, ya, ok, he separado el agua. Ya está. El agua ya se fue condensado hacia el otro lado. Pero ¿quién se quedó en el balón? O sea, ¿quién se quedó acá? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿El agua con quién estaba mezclado? Estaba mezclado con sal, ¿no? En la sal no se evaporó. Allá, en ese balón se queda la sal. En ese balón se quedó la sal. Porque la sal no se evaporó. El único que se evaporó fue el agua. El agua que se vaporizó pasó por un condensador y luego se convirtió nuevamente en líquido. Y así logro separar el agua de la sal mediante una destilación. Profe, ¿es la única manera de separar agua con sal? No. Te comento que para también poder separar el agua con sal, este proceso también se le suele llamar evaporación. La evaporación también puedes utilizarla para poder separar el agua de la sal. Bien, ok. Entonces ya hemos visto dos maneras, dos métodos físicos para separar mezclas. La filtración, ¿correcto? Y la destilación. Pasemos al siguiente. Ahí está. Tenemos ahora la sedimentación, ¿correcto? Digamos que tú te vas a la playa y en la playa agarras tu baldecito como cuando era niño, ¿no? Agarras tu baldecito y digamos que este baldecito sea un baldecito transparente, ¿ya? Agarras tu baldecito y agarras un poquito de agua y esta agua sale con arena. O sea, sale como medio de color chocolatado, ¿no? Como lo que tienes acá, mira. Ahí está, tienes agua con arena. ¿Qué va a pasar si el agua con la arena tú lo dejas reposar por un momento? Lo que va a suceder es que el agua se va a quedar arriba y la arena va a caer hacia el fondo del recipiente. ¿Y eso por qué ocurrió? Ocurrió por la acción de la gravedad. Ocurrió por acción de la gravedad. ¿Ok? Las partículas sólidas, que en este caso es la arena, caen por gravedad hacia el fondo del recipiente. ¿Y qué dejan arriba? Arriba dejan el agua líquida, ¿no? Agua por acá y la arena que cayó por gravedad. ¿Correcto? Profe, ¿cómo se llama este proceso donde separa una mezcla? Ojo, esta es una mezcla heterogénea. Es una mezcla heterogénea de agua con arena. Bien. ¿Cómo se llama el proceso para separar un sólido de un líquido utilizando la gravedad? Se llama sedimentación. ¿Correcto? Esto es la sedimentación, que muchos solemos confundir con la decantación. Y es que algunas bibliografías toman como la sedimentación y decantación de la misma manera. Es casi lo mismo, solamente que la decantación tiene que ver más con la diferencia de densidades. Bien, por ejemplo, mira, digamos que yo tengo acá una mezcla, estoy añadiéndole una mezcla a esta pera. Esto de acá, esta pera se llama pera de decantación. Bien, entonces, al momento de que yo coloco aquí la mezcla en la pera de decantación y dejo reposar por unos instantes, lo que va a suceder es que esta mezcla, que por cierto es una mezcla heterogénea, como por ejemplo agua con aceite, esto de acá podría ser agua con aceite, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, es una emulsión, así se le llama, cuando el agua y el aceite están mezclados de manera forzada, de manera forzosa, eso se llama una emulsión. Esto podría ser una emulsión, ¿ok? Entonces, esa emulsión lo dejo decantar, lo dejo reposar y se van a separar en fases. Bien, como tú puedes observar, en la fase de arriba queda obviamente el líquido menos denso. Acá quedaría el menos denso. Que en el ejemplo que les he colocado vendría a ser el aceite.
Y abajito sería el más denso, que sería el agua. El agua. Ahí está. ¿Correcto? En eso consiste la decantación. En separar una mezcla heterogénea de dos líquidos. Dicho de otra manera, consiste en separar una mezcla de dos líquidos inmiscibles. Profe, ¿qué significa la palabra inmiscibles? Que no se mezcla, ¿correcto? Que no se junta, ¿ya? Que no se disuelve una con otra, ¿bien? Esos son líquidos inmiscibles, ¿bien? Profe, y si hay inmiscible, significa que también hay miscible. ¿Qué significa miscible? Ah, líquidos miscibles significa aquellos líquidos que sí se disuelven entre ellos. Por ejemplo, el agua con el alcohol. El agua y el alcohol, tú sabes que sí se disuelven entre ellos, ¿ok? Bien, entonces, la diferencia entre sedimentación y decantación es que en la sedimentación necesitamos la gravedad. Por acción de la gravedad, las partículas sólidas comienzan a caer en el fondo del recipiente, mientras que el líquido queda depositado, bueno, queda arriba. Bien. En cambio, en la decantación, principalmente se utiliza para separar una mezcla de dos líquidos inmiscibles, donde al momento de que lo dejas reposar, el líquido que es menos denso se pone en la parte de arriba, se queda en la parte de arriba, y el más denso se pone en la parte de abajo. Bien, eso es sedimentación, decantación. Siguiente método físico. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Correcto. Vamos a ver ahora la imantación. Por ejemplo, digamos que tú vas a la playa, otra vez estamos en modo verano, ¿bien? Nos vamos a la playa y en la arena te dicen que hay una persona, dice, ¿no? Oye, por si acaso, ingeniero, se dice que en esta arena hay hierro, ¿no? Hay hierro que está disuelto ahí, que está medio escondido por la arena. ¿Tú qué haces? Con tu detector ahí, tu imán, ¿no? Esos imanes, ¿bien? Comienzas a avanzar ahí con estos imanes y efectivamente el imán comienza a atrapar el hierro que está mezclado en la arena. Y eso es lo que está pasando por acá, mira. Yo tengo aquí una mezcla de hierro y, bueno, en este caso no es arena, pero es harina, ¿ya? Mezcla de hierro y harina. Y este imán, ¿a quién crees que va a capturar? ¿A la harina? No, al hierro, ¿no? Se supone. ¿Bien? El imán captura al hierro. Pero ¿sabes cuál es el error que cometen muchos ingenieros? Es que piensan que el imán atrae a todo metal. No, el imán atrae a los metales ferromagnéticos. ¿Quiénes son los metales ferromagnéticos? Acuérdate de esto, feconi, feconi. Los metales ferromagnéticos se llaman feconi, ¿ok? ¿Qué es el feconi? Hierro. Mira, acá te pongo. Feconi, ¿ya? Fe, hierro. CO, cobalto. Ni, níquel. Esos son los metales ferromagnéticos y estos son los metales que son atraídos por el imán. Tú dirás, ¿qué, profe? ¿El cobre no? No, el cobre no. Profe, la plata tampoco. El oro tampoco, ¿no? Solamente el feconi. Y claro, obviamente, aleaciones que contengan al feconi también van a ser atraídos por el imán. Por ejemplo, el acero. ¿El acero será atraído por el imán? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el acero tiene hierro. Entonces, por eso que el acero también es atraído por el imán. ¿Ya? Muy bien. Entonces, básicamente la imantación, este proceso se llama imantación, consiste en separar trazas de metal de una mezcla heterogénea. Bien, en eso consiste. Y para ya terminar nuestro video, porque ya se está haciendo muy largo, vamos a ver el último método físico que les he traído para la clase de hoy, que viene a ser el tamizado. ¿Ok? El tamizado. Algunos le llaman tamizado, otros le llaman el cernido, así también le dicen, ¿correcto? O la clasificación, también, ¿ok? Miren, por ejemplo, ustedes están viendo acá que tengo unas bolitas de diferente tamaño. ¿Bien? Ok. Estas bolitas de diferente tamaño, por ejemplo, digamos que hay bolitas que tienen un tamaño de, vamos a ponerle, de diámetro, ¿ya? Un diámetro de 20 centímetros, voy a exagerar. Un diámetro de 20 centímetros. También hay bolitas que tienen un diámetro de 15 centímetros. Hay bolitas de 10 centímetros de diámetro. Y hay bolitas de 5 centímetros de diámetro. Bien. ¿En qué consiste el tamizado? Consiste en separar las bolitas o las partículas que tengan mayor diámetro de las partículas que tengan menor diámetro. Bien.
¿Qué es lo que sucede acá? Esto que ves aquí, que está de color azul, se le llaman mallas, que en verdad parecen unas rejitas, ¿no? Estas rejitas de color azul se le conocen como mallas, ¿ya? Estas mallas tienen unos poros, tienen unos tamaños de poros, por eso que se llaman malla 100, malla 200, tiene que ver con el tamaño del poro, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a borrar esto. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? En la primera malla, en la primera malla se retiene a las partículas más gruesas, o sea, las partículas de mayor tamaño. Y es por eso que en esta primera parte, en este primerito que está acá, te das cuenta que salen las bolitas más grandes, mira. O sea, estas son las bolitas de 20 centímetros. Primero se retienen a las partículas más grandes. Ahora, siguiente malla. En la siguiente malla vemos que se retienen, acá, esta es la segunda malla, se retienen partículas un poquito más pequeñas que las anteriores. Se supone que estas partículas son las que tienen 15 centímetros de diámetro. Y así, pasamos a la tercera malla. En la tercera malla se retienen partículas, sí, no, esta es la segunda, está bien, esta es la tercera. En la tercera malla se retienen partículas más pequeñitas todavía, que vendrían a ser las partículas de 10 centímetros. Y finalmente, en la última malla, se retienen las partículas más pequeñitas, ¿no? Ya esto es lo más pequeñito, lo más chiquitito, que vienen a ser las partículas que tienen un tamaño de 5 centímetros. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué sirve el tamizado? Sirve para separar partículas de diferente tamaño. Así de sencillo. Muy bien. Y listo, jóvenes. Esos serían los métodos físicos más importantes, los que tú tienes que conocer sobre la separación de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Bien, y esto sería todo con respecto a materia. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chao.